Estamos de regreso acá en tu matinal para seguir, ¿cierto? Este día viernes, último día de la semana, acompañándolos acá a ustedes. Ya estamos en presencia de nuestro siguiente invitado del día de hoy. Él es Alex Calderón y tiene un emprendimiento que es Atacama Interactiva. Así que le quiero dar la bienvenida, agradecer porque está acá con nosotros conversando. Va a exponer, ¿cierto?, qué es esto, de qué se trata, cuál es el fin también, cómo surge, cómo nace. Vamos a preguntar todo al respecto de este emprendimiento, pero primeramente lo quiero saludar y agradecer por encontrarse con nosotros acá en el matinal. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Natalie, muchas gracias a ti, por cierto también al canal, y un saludo a todos los auditores de este medio tan relevante, que también para nosotros como Atacama Interactiva resulta muy provechoso poder compartir con todos lo que estamos haciendo. Sí, aparte tú de profesión también eres periodista. Sí, sí. Así que también sí. Hay una ligación. Bueno, y vamos a preguntar también cómo fue el inicio de esto, o sea, sí, cómo claro. también fue tu acercamiento con el tema de este emprendimiento particular. Sí, sí, mira, bueno, yo vivo hace mucho tiempo en la provincia de Chañaral, específicamente en la comuna de Diego Almagro. Ahí he transitado básicamente entre Salvador y la ciudad de Diego Almagro. Y ciertamente que la comuna en particular tiene muchas potencialidades, no solo desde el punto de vista económico, que a lo que estamos acostumbrados generalmente, que tiene que ver con la actividad minera, ¿cierto?, económica, sino también con el potencial paisajístico y patrimonial propiamente tal. Diego de Almagro tiene una particularidad que es muy poco conocida, que es su gran extensión geográfica. Esta comuna es una de las comunas más grandes en territorio del país. Si uno pudiera establecer un ranking, está dentro de las primeras 10, me parece que es la séptima comuna más grande. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos como comuna incluso más grande que varias capitales regionales, entendiendo que en Chile son 15 las capitales regionales, 16. Entonces, esto apunta un poco a entender de que hay todo un mundo de posibilidades paisajísticas, dada la naturaleza también geográfica de nuestra comuna, desértica, ¿cierto?, pero con un historial de presencia humana muy relevante y muy interesante. Claro, y que no tiene a lo mejor el auge que debería. No. Y la importancia también. Sí. De muchas cosas a lo mejor que también la población en general y la misma de la misma zona desconoce. Así es, así es. Uno de los elementos que a nosotros nos motiva mucho para potenciar este negocio es precisamente lo que tú acabas de señalar, que son las comunidades, en primer lugar, las que deberían conocer estos lugares para precisamente valorarlo. Y ahí nosotros tenemos múltiples ejemplos de sitios que solo por la naturaleza que revisten son tremendamente interesantes y relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, solo como referencia, es el Capaquiñán, el Camino del Inca. En nuestra comuna, es entre un sector que está muy cerca de Portal del Inca, en El Salvador, hasta la finca de Chañar, en Diego de Almagro, existe el último tramo del Capaquiñán, del Camino del Inca, que reconoció la UNESCO. Y si bien el Camino del Inca, sabemos todos que llega hasta la zona centro-sur de Chile, es en esta comuna donde tiene un carácter mucho más relevante, precisamente por la cantidad de vestigios que aún existen ahí. Entonces, esa es una buena referencia, siempre lo señalo así, porque da cuenta de que lo que para muchos, sobre todo investigadores que se han dedicado a estudiar el desierto, lo que era el despoblado, así le llamaban a este lugar, el despoblado de Atacama, no lo era. Y así, por ejemplo, no solo los incas tienen presencia en nuestra comuna, sino múltiples culturas preincaicas, como aquellas que habitaron el actual Cerro Indio Muerto en El Salvador, donde Codelco explota el rajo inca, ¿cierto? Ahí está probado que hace 2000 años había explotación de una mina de piedra turquesa. Mira. Claro, y todas esas cosas a lo mejor antiguamente, claro, no se conocían, ni por estudios más recientes, también de investigación y por gente también que trata de hacer un rescate, ¿cierto? Sí. Patrimonial, van descubriendo. Sí. Y van haciendo también esta nueva historia, como reconstruyendo también un poco lo que ya estaba estipulado. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ahí lo importante también es reconocer lo que tú señalas. Son los estudios, las investigaciones científicas, las que nos permiten aseverar lo que hoy día estamos diciendo. ¿Por qué? Porque finalmente a partir de la misma actividad minera, donde las empresas de alguna forma tienen la obligación de identificar, ¿cierto?, los espacios en los cuales están desarrollando sus operaciones, los obligan a intervenir con equipos de antropólogos, arqueólogos, claro, estudio de suelo, claro, acabado también. Y eso nos ha permitido a nosotros como Atacama Interactiva
acceder al conocimiento, y ahí mi rol de periodista me ha ayudado mucho, porque yo creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es facilitarle también a todas las personas el acceso a la información, y en este tema yo creo que es muy relevante porque tiene que ver también con la cultura y con nuestros ancestros. Ese gusto, o sea, el tema del emprendimiento nació primeramente por un gusto suyo, sí, del entorno, del lugar en que vive, sí, en el cual se desarrolla, y ver también que es poco valorado y ver que hay muchas cosas por hacer, y sí, también de poder contarlo y mostrarlo al resto. Sí, sí. Nace como por eso, primero por un gusto suyo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, cuando uno visita El Salvador, o cuando uno tiene la posibilidad de recorrer los salares, pedernales que están contiguos, muy cerca, uno entiende que ese paisaje no solo representa un espacio natural, sino también por pequeñas señales o pequeñas marcas que ha dejado la presencia humana. Ahí hubo actividad humana, y como la que acabo de señalar respecto al cerro. No es solo explotación de una piedra turquesa. Uno dirá, claro, es una piedra turquesa, ¿cierto? Usualmente uno la ve en joya, pero para ello también, lo hemos aprendido en base a las investigaciones, tenía un sentido espiritual. Ellos explotaban esa piedra turquesa a un costado del Camino al Inca, que todavía existe en el Llano San Juan, frente al Salvador, por un valor espiritual, de intercambio. Entonces, es tremendamente interesante, y además yo diría emocionante, entender de que hace 2000 años habían personas que miraban lo mismo que hoy día estamos mirando, porque además las particularidades del desierto es que uno puede observar paisajes que existieron ahí hace miles de años, y por lo tanto no es tan difícil ponerse en ese rol y entender de que para las personas ese sentido, esa inmensidad, quizás el observar el cielo, las rocas, el florecimiento de ciertos minerales, tenía para ellos un sentido más allá de lo que hoy día nosotros vemos, que es básicamente económico, ¿cierto? Cuando generalmente hoy día hablamos de minerales en la región, lo hacemos desde un punto de vista de la posibilidad de desarrollos de proyectos, ¿cierto? Pero para ellos tenía ese sentido de intercambio, pero basado en aspectos espirituales, y eso yo creo que es sumamente relevante. Y la experiencia que nosotros hacemos cuando llevamos en los tours a las personas, tratamos de instalar esa idea para que la gente se lleve un poco esa sensación de que finalmente la espiritualidad no solo tiene que ver con cosas actuales o occidentales, sino con visiones de ancestros que, en base a ninguna, digamos, proceso formal de educación, ellos entendían la vida de una manera distinta. Claro, y todo tenía un significado, un porqué también. Claro que sí, claro que sí. Y por eso, por ejemplo, me refiero a la observación del cielo. Porque si había algo que los ancestros, digamos, desarrollaban, era la observación astronómica. Y también ahí hay investigaciones muy interesantes respecto, por ejemplo, a el descubrimiento de formaciones de piedras que dejaron en ciertos lugares, las llaman saiwas, que son marcas como se usan hoy día actualmente, pero que tenían sentido astronómico. En la comuna de Almagro, por ejemplo, hay lugares como una mina de finales del 1800, la mina Alaska, donde muy cerca hay cumbres, y no altas, son cumbres, yo diría, de 2.000, 3.000 metros, que no son altas, digamos, de mediana, baja altura, donde es posible encontrarse con construcciones humanas hechas por los incas o culturas anteriores que daban cuenta de una adoración. Entonces es muy interesante porque enriquecedor también. ¿Ah? Enriquecedor también, y poder como entender también y recrear esa historia y todos esos contextos también. Sí, claro. Y de poder también entender el cómo se comunicaban, cuál era su vida, su relación también, y con el entorno, que era muy importante. Sí, porque sí, todo tenía un significado, un sentido. Por ejemplo, las piedras turquesas, que era algo espiritual para ellos también. Claro. Entonces todas las construcciones yo creo que también tenían su porqué, su motivo, y el lugar también a lo mejor en el que se asentaban también es bastante importante y tiene su porqué también. Sí, sí, claro. Claro, fíjate que mira, nosotros anoche estuvimos en un cierre de un programa que está financiado por el gobierno regional, por la Corfo, a través, ¿cierto?, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, donde yo creo que se
se acertó respecto a identificar en la observación astronómica una posibilidad de desarrollo del turismo. ¿Y por qué lo digo así? Porque por lo menos en nuestro caso, y es una cosa que puede constatar cualquier persona que viva o que pase por Diego Almagro, nosotros tenemos mucho trabajador temporal, trabajadores de empresa contratista, que claro, durante el día desarrolla cierto su actividad, pero en las noches yo los veo, yo vivo en Diego Almagro, transitando por la ciudad, y pienso que para ellos podría ser una experiencia muy interesante distanciarse un par de kilómetros. Una de las particularidades también de nuestra comuna es que tenemos la primera instalaciones de alumbrado público que cumple con la norma de contaminación lumínica. Y eso es un gran avance, eso también es virtud del gobierno regional, que financia, bueno, es el Estado, ¿cierto? Pero a través del gobierno regional, que logra financiar una iniciativa que para el recambio de todas las luminarias de Diego Almagro, que hoy día son prácticamente luces muy amarillas, es posible hoy día alejarse un par de kilómetros y el cielo es oscuro, es precioso. Y anoche, como te comentaba, estuvimos en una actividad, claro, que es el cierre de un programa de transferencia tecnológica financiado por la Corfo, que es una unidad, ¿cierto?, dentro de este Ministerio de Economía, donde compartíamos esta realidad, y fue muy cerca de acá de Copiapó, fue en una quebrada, ¿cierto?, San Miguel, que debe estar muy cercana al cruce internacional cuando uno o se va a Diego o sube hacia Maricunga, y ahí y yo quiero reconocerlo también públicamente, los amigos del grupo Andrómeda, de este grupo que tiene el único observatorio urbano en Copiapó, han desarrollado un trabajo muy interesante y han logrado incluso construir algunas estructuras para soportar telescopios de buena calidad y permitir que la gente pueda observarla. Así es. Ahí hay imágenes al respecto. Efectivamente. Y esa experiencia, mira, imagínate, esa experiencia es sumamente, yo diría emocionante, porque cuando uno va con la familia, cuando va, no solo con los niños, que uno entiende que naturalmente tienen este interés por las luces, el cielo. Asombro también. Asombro. Mucha inquietud por saber más, que un poco lo que siempre nos explican los científicos. La ciencia, si tiene una particularidad, es que de una pregunta surgen muchas más. Es algo que nunca acaba. Y con el cielo ocurre algo muy, muy interesante. Y sobre todo considerando que además, volviendo al tema ancestral, las culturas que existieron antes en Atacama tenían esa... Se llevaban mucho con el tema de las constelaciones, de las estrellas también. Por supuesto, nosotros ya en un par de días más vamos a tener el solsticio de verano, 21 de diciembre. Y es un solsticio que, como nosotros, para decirlo de alguna manera, los occidentales, ¿cierto?, la cultura occidental de la que nosotros hoy día estamos inmersos, celebra, por ejemplo, el Año Nuevo, ¿cierto?, los abrazos, los parabienes. Para ellos tenía un sentido también espiritual, pero también un sentido de utilidad, podríamos decirlo, productiva, porque era en esa fecha, precisamente a partir del cambio de la temporada, donde ellos pedían por una siguiente cosecha mejor, por seguramente también la actividad relacionada con el pastoreo, con el nacimiento de nuevas cabras, las llamas que en ese momento eran muy importantes, porque no olvidemos que nuestro desierto fue un lugar de tránsito por millones de años. O sea, ahí transitó gente, en Salar de Bernales existen datas de presencia humana. Hoy día lo vemos como un lugar un poco inhóspito, ¿cierto? Porque ¿quién vive ahí si ni siquiera hay agua dulce? Pero resulta que también la ciencia nos ha permitido entender... Sí. Claro, la ciencia nos ha permitido entender que los salares fueron lagunas. Por lo tanto, ahí había vida. Y es muy interesante porque hoy día, como tú bien dijiste, lo podemos rescatar y lo podemos compartir. ¿Cuáles han sido a lo mejor las limitancias que han tenido, por ejemplo, con este emprendimiento en cuanto al turismo? Bueno, hay una coincidencia entre los tour operadores y en general entre la gente que tiene mucha experiencia respecto a esto, en la infraestructura. Ayer lo comentábamos en este encuentro y tuvimos una actividad muy interesante en Copiapó antes de irnos a esta quebrada, a la observación, donde consensuábamos que era necesario tener una claridad al respecto de que es necesario tener infraestructura. Y estoy hablando de cosas tan simples como rutas, caminos habilitados, servicios hoteleros, que existen en Copiapó,
pero que están concentrados solo acá. Es necesario, por ejemplo, que Diego Almagro pueda desarrollar eso con más fuerza. Lamentablemente, la actividad minera, lo digo desde el punto de vista de lo que nos interesa a los que queremos hacer más turismo, está de alguna forma supeditada a la actividad solamente económica productiva. Entonces, la gente que tiene casas en Diego Almagro las arrienda a empresas. Y esas empresas son empresas mineras, entonces que llevan gente que va a dormir, ¿cierto? Y que luego de ciertos turnos se va y vuelve. Pero esa es una infraestructura distinta a la que requiere el turista, al que nosotros queremos llevarlo a una experiencia, porque además el turismo se entiende como experiencia, y una experiencia que no parte solo cuando tú tomas el tour y cuando te dejan, sino que es una experiencia que en el caso de los visitantes que vienen de afuera, tiene que cubrirlo todo, ¿cierto? Desde el desayuno quizá, y por cierto en la noche, el dormir. Claro, con mayor razón. Por supuesto. Claro, eso es una limitante bastante importante, porque merma mucho el hecho, claro, que la gente quiera visitar, que se quiera trasladar, por ejemplo, a la región, y sobre todo en estas zonas donde no existe esta posibilidad, ¿cierto? ¿Dónde alojan? ¿Qué hacen? No existe. Entonces, ¿qué se tiene en mente, por ejemplo? ¿Cómo lo abordan ustedes con el tema también de estos tours que hacen? Sí, mira, bueno, nosotros ahí queremos valorar lo que se ha hecho recientemente respecto a esto, y tiene que ver con una mirada global que hay respecto a la región, que se representa a través de esta estrategia regional de desarrollo de Atacama, muy conocida como la ERDA. La ERDA es una especie de carta de navegación de lo que esperamos que ocurra en toda la región en distintos ámbitos, y entre ellos el ámbito productivo es súper relevante. Y lo productivo incluye el turismo. Entonces, por ejemplo, ahí hoy día hay un acento, si uno observa la ERDA, hay un acento en la observación astronómica y en la utilización del concepto ancestral en ella. Entonces, eso para nosotros es muy potente. Hoy día lo que nosotros esperamos es que eso se traduzca en decisiones, en acciones, que de alguna manera den cuenta de que eso es real y que eso de alguna forma nos beneficie, no solo a los que queremos desarrollar actividad económica al respecto, sino también a las personas que puedan entender, como hoy día ocurre con mucha fuerza en San Pedro de Atacama, o en el Valle del Elqui, donde la gente siente que son lugares eminentemente turísticos y por lo tanto también son preservados. Así es. Y además genera también un beneficio general en toda la población, toda la gente que vive ahí. Pero acá en la zona, en la región en general, falta mucho que hacer por el tema turístico, y hay mucho donde poder rescatar, hay mucho potencial como región, bastante rica en ese sentido, pero falta mucho. Sí, bueno, yo en eso soy optimista. Yo creo que en la medida que esto sea conocido, como gracias a usted hoy día lo estamos haciendo, es posible que exista una sensibilización mayor al respecto. Y eso no solamente tiene que ver con las autoridades, sino tiene que ver también con las personas. Cuando nosotros hablamos, siempre en Atacama Interactiva, nosotros intentamos decir, para valorar, primero hay que conocer. No podemos valorar nada en todo sentido, ¿cierto? ¿Cómo voy a valorar yo esta mesa si yo no conozco de qué está hecha o cuál es su proceso, claro, o cuál es su historia? Entonces, por lo tanto, creemos que nosotros también, dentro de lo que estamos haciendo, podemos hacer un aporte para las iniciativas que buscan precisamente valorar y cuidar estos patrimonios tan relevantes que yo solo como ejemplo he puesto en el Capañán, pero que sin duda hoy día tiene una representación mucho más amplia, con las cumbres de nuestras montañas, con la historia, por ejemplo, del ingreso de Diego de Almagro, ¿cierto? Por nuestro desierto, que son documentadas también, la misma presencia del Doña Inés. O sea, a mí me maravilla entender que, de acuerdo también a la investigación histórica en este caso, es posible que nuestro cerro, el volcán extinto Doña Inés, que marca con mucha presencia su existencia en nuestra provincia, aunque se ve de muchos lugares, fue un lugar que posiblemente fue el lugar que tuvo la primera denominación toponímica. Y toponímica es porque es el primer lugar que los españoles le pusieron nombre en virtud del ingreso de Pedro Valdivia con Inés de Suárez. Por eso el Doña Inés, y hay toda una historia que no es leyenda y tampoco es mito, sino que está escrita por aquellos que acompañaban. Pedro Martínez de Lovera parece que era el nombre, acompañaba la expedición, y cuenta que cuando iba cercano a este sector, por las características que lo dice, se puede entender, buscaban agua, y parece que Inés de Suárez tenía una habilidad respecto al hallazgo de agua a través de mecanismos naturales, y encuentra la aguada de Inés Chica, que hoy día es un lugar muy conocido para las culturas indígenas y que sin duda le dio lugar al nombre. Entonces es una historia muy linda además.
Y desconocida, Y por desconocida. mucho, sí, eso es lo que pasa. Sí. Falta ese conocimiento, sobre todo por lo nuestro, de nuestra zona. Sí. Falta bastante y como también poder hablarlo también con propiedad, como mencionabas tú, o sea, cómo vamos a también defender algo, ¿cierto? Y promocionar algo que desconocemos. Así es. Y falta así es. mucho, sobre todo a la gente de acá, de la misma zona, también poder conocer todos estos territorios también, que es bastante positivo el hecho que existan estos tours, Por que supuesto. se hagan estos recorridos por estos sitios tan importantes Sí. y contar un poco de la historia, ¿cierto? Sí. Que permanece ahí viva, que vivió gente, que mucha gente en la actualidad desconoce también eso, o sea, se ve un lugar inhóspito, pero hubo gente que vivió, que se desarrolló, que tuvo desarrollo económico también, entonces es bastante positivo, ¿cierto? Tener estos emprendimientos que fomenten el conocimiento más allá, a lo mejor del sitio, de las personas que son como intrínsecas de ese lugar. A lo mejor como Así es. usted vive ahí, conoce más de la Así historia, por qué le comentan a lo mejor, no sé, de la misma gente, ¿cierto? Sí. Que vive ahí, Sí. que suele transmitir estos conocimientos de la mamá, de la familia, de los antepasados, pero gente a lo mejor que no es de este mismo territorio desconoce mucho. Sí, sí, Entonces eso hace beneficioso eso. es muy importante lo que tú dices porque si bien yo llevo un poco más de 20 años, yo no nací en esta región, pero como nos pasa mucho, llegamos a vivir acá y aquí nos enamoramos, aquí nos desarrollamos, aquí A queremos muchos les pasa quedarnos. así, como que vienen, claro, y quedan encantados también, Sí. maravillados también por el tema de los, sobre todo del desierto, Sí. del paisaje Sí. también. Pero a mí me pasa, y yo creo que a harta gente le debe pasar, que cuando uno empieza a conocer al atacameño que es de acá, que no solo nació acá, sino que nos cuenta que su padre vivió acá, que su abuelo es de acá, uno también logra entender que llevarlos a los lugares donde ellos residieron, por ejemplo Potrerillo, que también hoy día está un poco en la palestra, porque afortunadamente, y eso es también una noticia muy positiva, logró una denominación de protección ya formal a través del Consejo de Monumentos Nacionales que le va a permitir a todos los ex habitantes de Potrerillo volver. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno va con gente que ha vivido ahí, o que su abuelo estuvo ahí, o que tienen una historia familiar vinculada con eso, no solo ya es una visita de conocimiento respecto de la importancia de ese complejo industrial para la historia económica del país, ni lo que significa la ciudad para el resto, sino que tiene una trascendencia aún mayor. Yo siempre destaco que hace varios años atrás, a propósito del Bicentenario, el año 2010, se hizo una encuesta a nivel nacional online, por lo tanto podía votar cualquier persona de cualquier lugar del mundo, una encuesta que fue patrocinada por el gobierno en esa oportunidad, donde buscó identificar los lugares patrimoniales por excelencia por región. Entonces, acá en Atacama aparecían varias alternativas, entre ellas la estación de Caldera, la Plaza de Armas de Copiapó, la Casa Mata, muchas, y Potrerillo. Y Potrerillo en votación electrónica ganó por lejos. Entonces, ¿qué da cuenta eso? Que hay mucha gente que a lo mejor no está acá, que por las cosas de la vida, ¿cierto? Se han ido, están quizás hasta fuera del país, tienen una profunda conexión con el lugar de donde vienen. Y eso es súper relevante, yo diría, sobre todo en un contexto en que cada vez pareciera que lo material es lo más importante y lo inmaterial pareciera que no. Entonces, por eso es que también para nosotros es una oportunidad para la vuelta también a las cosas que son más esenciales. ¿Cuáles son los tours en concreto que ustedes suelen realizar? ¿Cuándo los realizan también? ¿Esto lo hacen Sí. cada cuánto? También para que la gente, si se interesa, ¿cierto? Y quiere conocer, visitar estos lugares, ¿cómo lo hace? O sea, Sí. ¿tienen que ingresar a la página? Sí. Sí, ahí básicamente nosotros, nuestra vitrina es nuestra cuenta en Instagram, ¿cierto? Atacama-interactiva. Ahí pueden encontrar un poco la descripción de lo que hacemos. Estamos en un proceso actual de reformulación de nuestros tours, pero en términos generales lo importante es que la gente sepa que nosotros hacemos tour a la carta, es decir, nosotros conversamos con los clientes y les preguntamos qué es lo que quieren visitar. Hoy día, por ejemplo, está muy de moda desde hace varios años las lagunas turquesas que hay en el entorno de Salar Pedernales, que han sido portadas de revistas turísticas a nivel internacional. Hay un trabajo importante de una empresa que también está presente en Diego Almagro, yo tengo que señalarlo, que es Atacamensi, una empresa que ha tenido un desarrollo muy importante, muy relevante, y yo creo que ellos son referencia para muchos otros respecto a cómo ellos posicionan destinos turísticos muy específicos además. Nosotros en Atacama Interactiva hacemos viajes, por ejemplo, a un lugar muy precioso que se llama Lagunas Bravas, un lugar maravilloso donde también hay presencia humana, vestigio de presencia humana,
pero son lugares que son complejos de visitar. ¿Por qué? Porque exige vehículos de doble tracción, exige ocupamiento de teléfonos satelitales y por lo tanto el costo es un poco más alto. Nosotros hoy día queremos apostar, y ese es un poco el nicho que nosotros queremos llegar a la comunidad local. Nosotros queremos llevar a la gente, por ejemplo, como te comentaba, quiere ir a Potrerillos. Hoy día todo está, digamos, en el caso de Potrerillos, circunscrito a la empresa que administra, digamos, el ex campamento, que es Codelco. Pero nosotros esperamos que eso luego se convierta en un espacio en que la gente pueda visitar con tour operadores, por ejemplo. Entonces, ahí lo que nosotros llamamos es a contactarnos, a escribirnos a través de las redes sociales. Sí, ahí está mostrando el Instagram. Así es. Y ahí, por ejemplo, es una de las imágenes que da cuenta de los lugares que hay en el entorno del Salar Pedernales. Maravilloso. El Pedernales es el salar más más grande de la región de Atacama. Por lo tanto, hay muchas cosas que ver. Mira los colores. Hay a un par de metros una laguna roja y otro una turquesa y otra media azul. Entonces, es realmente maravilloso y como es distante geográficamente, es prácticamente un día de emociones. Sin duda, sin duda. Yo creo, harto extranjero sí viene, más que lo local. Las personas acá que residimos a lo mejor en la región o más nacionales, son más extranjeros. Sí, son más extranjeros, pero yo creo que eso no de ninguna manera uno podría atribuírselo a los locales, digamos, en términos de que no tienen interés, sino que yo creo que ahí nosotros como industria turística tenemos ese desafío de llevar esto a todos los espacios, y por eso es que yo valoro mucho este espacio que ustedes nos entregan. Nosotros venimos desde Diego Almagro, estamos en Copiapó, y para nosotros es muy, muy importante, además por el alcance que ustedes tienen, por la historia de ustedes como canal, que también da cuenta de estos emprendimientos que con objetivos que a veces son casi idealísticos, digamos, logran concretarse como ustedes lo han hecho. Entonces nosotros apuntamos un poco a lo mismo, a que en la medida que nosotros seamos capaces, digamos, de poder proyectar estas historias, un poco todo lo que hemos hablado, para que la gente lo sienta como de interés, ahí tenemos nosotros una ganancia en términos de que vamos a poder capturar el interés y que la gente no solo va a querer ir a Bahía Inglesa, por ejemplo, que al final yo lo pongo como referencia porque nuestros tours económicamente, uno si los pudiese asimilar, los valores para una familia podrían ser lo equivalente a los que gastaría si va un fin de semana a la playa. Claro, y es lo que más congregación tiene también, que es Bahía Inglesa, el punto como de referencia. Pero que hay muchos lugares sin duda también tan lindos, maravillosos como los que podíamos ver recién ahí en el Instagram. Me comentabas que también hacían como un tema de tour a la carta, que más que nada una conversación también con los clientes, con las personas, les muestran más o menos como un panorama, un mapa de todas las cosas que existen, que se pueden visitar, que se pueden concurrir. Sí, nosotros somos muy respetuosos por los patrimonios en particular. Y no solo un ejemplo es Potrerillos, porque Potrerillos está debidamente protegido por su condición industrial, tiene cierre, por lo tanto no cualquiera puede entrar. Pero hay muchos campamentos antiguos como el mismo Llanta, que es un campamento ferroviario vinculado a toda la historia de Potrerillos, por ejemplo, o esta mina que te comenté al principio, que es una mina Alaska, que también corresponde a la época que fue conocida como la fiebre del oro. Así como en Estados Unidos hubo una fiebre del oro, aquí también se representó, que era básicamente además la movilidad de personas del sur de Chile que venían a buscar acá una alternativa de vida, económica. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esos lugares lamentablemente hoy día no cuentan con ningún tipo de protección. Entonces, el mismo Capañán, el Camino del Inca, lamentablemente no cuenta con protección. Hay unos tambos preciosos, el tambo Royosal, es portada de publicaciones, de revistas, es precioso. No obstante, hay que tener mucho cuidado respecto a entregar ubicaciones, así imprevista. Entonces, por eso nosotros optamos por esta opción de la carta, digamos, que claro, exige a lo mejor conversar, enviar algún tipo de información, pero tratamos de ser muy cuidadosos respecto a las ubicaciones, porque si bien uno puede, ¿cierto?, explicitar la debida protección de esos lugares, no siempre lo logra. No es así, falta esa cultura, de cuidado. Y lamentablemente... La responsabilidad. Claro, y yo creo que todos los atacameños y atacameñas sabemos que
si bien nuestra vastedad geográfica es un atractivo indudable, pero también es una condición que permite que algunas personas, ¿cierto?, se aprovechen de ello y como no hay nadie cerca, hagan lo que quieran con cosas que además son de todos. Claro, y que se deben conservar además, que es lo importante, que se deben cuidar. Así. A futuro, proyecciones que tienen también ustedes. Sí, nosotros tenemos mucha cercanía y mucho respeto por las culturas originarias. En particular en Diego Almagro está la comunidad indígena Coya más antigua de Chile, la comunidad Coya de Diego Almagro. Hoy día hay otras más y nosotros sabemos que ellos están hoy día interesados en diversificar su actividad. Hoy día la realidad es que, por ejemplo, en Agua Dulce, que es un asentamiento Coya, próximo a Potrerillo, hoy día viven prácticamente adultos mayores. Y eso también es parte un poco de la historia económica chilena, que los jóvenes, ¿cierto?, se van a las ciudades porque ahí están las oportunidades laborales, pero están los adultos mayores ahí. Entonces nosotros queremos avanzar un poco en poder también incorporar a las comunidades indígenas en este trabajo, y lo digo con mucho respeto, incorporar, porque ellos están ahí. Hay un poco de recelo también con respecto a ellos, por ejemplo, a lo mejor de ser un poco más herméticos, y también por el miedo de esto también que hablábamos recién, de la poca conciencia también que existe por parte de la gente en general, del cuidado también de la preservación de estos espacios. Sí, por cierto, yo creo que sí, o sea, yo creo que más que recelo, en ellos hay un sentido, y precisamente también por la cosmovisión que ellos tienen, pues ellos son indígenas, los adultos mayores. Cuando uno conversa con ellos, tienen aún en su memoria situaciones que hoy día son un poquito, como decir, difíciles de entender. Por ejemplo, Paola Morales, que falleció hace muy poco, que fue una persona que vivía en un sector que se llama Cachiyuyo, muy cerca de la cordillera, nos contaba que ellos dormían con su familia cuando sus papás hacían las veranadas, que se trasladaban de lugares en la medida que había mejor clima con sus animales, y ellos dormían cuando hacía mucho frío enterrados bajo lugares para no exponer a los niños. Sus padres desarrollaban ese tipo de acciones. Entonces ellos, yo creo que sobre todo los adultos mayores tienen la disposición para contar sus historias, pero yo creo que el resto de la sociedad no los hemos incorporado. Y por eso es que es un desafío para nosotros incorporarlo, porque solo con lo que nos sucedió ayer en esta quebrada, donde estábamos mirando las estrellas, hacíamos también reflexiones respecto a que lo que nosotros llamamos constelaciones, que en general es la atención que nos han enseñado sobre las estrellas, que uno mira los conjuntos de luces, ¿cierto? En general nosotros miramos las luces, los indígenas miraban la oscuridad, miraban los sectores más oscuros, que también tienen sentido. Entonces, solo entender esas cosas de una manera distinta, o por ejemplo, si uno hace una experiencia, si uno logra acampar, por ejemplo, en el Salar de Bernal una noche, tú vas a sentir lo mismo que sintió un grupo humano que estuvo ahí hace 10.000 años, 9.000 años. Es el mismo cielo, es prácticamente el mismo entorno. Entonces, es posible que con un poco de acompañamiento de alguien que conozca esta historia, y ahí son fundamentales los Coyas, porque son los Coyas los que tienen que liderar esto, no son los operadores turísticos. No, claro, son los Coyas, historia. Son los Coyas los que tienen, y son los Coyas los que tienen mayor legitimidad. A mí en lo personal me pasó, por ejemplo, que yo tuve la posibilidad de trabajar mucho para el aluvión, y en ese contexto, yo trabajando en una empresa minera, digamos, tuve la oportunidad de ayudar a algunos Coyas en un tránsito muy complejo. Pero luego cuando uno va, y ya yo como operador turístico, y les digo, miren, por aquí pasó un aluvión, que se ha repetido cada cierto tiempo, pero destruyó, por ejemplo, una línea férrea que tenía más de 100 años. Uno entiende, y la gente logra entender, de que cuando uno lo vivió, cuando uno estuvo ahí, cuando yo le cuento, por ejemplo, una vez llevé a una persona que venía de Turquía, con su pareja que era iraní, en un inglés consensuado un poco, yo les trataba de explicar que ahí hubo un aluvión, que yo viví eso, que pude pasar en helicóptero ahí, que pude descender en tal lugar, le pude mostrar eso. Y cuando ellos veían que yo saludaba a los Coyas, que yo me detenía, porque además yo siempre uso un teléfono satelital, porque en esas zonas, claro, si no tienes ese teléfono satelital no tienes posibilidad de comunicarte, y siempre es bueno tenerlo.
y me acercaba a ellos y me decían que eso para ellos tenía el mayor valor. Sentir que la persona que los acompañaba tenía algún grado de propiedad sobre el territorio, para ellos tiene un valor que dicen que es muy relevante. Entonces, si lo logra uno que ha estado un par de años, imagínate las comunidades que han estado ahí desde siempre. Claro, no es contar una historia o contar una leyenda, por ejemplo, sino que hablarlo desde la propiedad, estando, conociendo también, estando ahí in situ, inmerso en ese contexto, en esa situación en particular, por ejemplo, lo de la aluvión. Pero qué mejor, claro, el poder tener estas conversaciones, de incluir, ¿cierto?, a todas estas comunidades, estas personas que viven ahí, que mayormente son gente de edad, ¿cierto? Sí. Y que puedan hablar, de contar de su historia, de su experiencia también, de sus antepasados, también le da un valor mucho más importante. Sí, claro. Y eso también se valora, yo creo, y se valora sobre todo por estas personas que, claro, asisten con estas ganas de poder conocer, ¿cierto?, todo lo que involucra estos sectores, estos sitios. El tema también de las estrellas, que ayer tuvieron este culmino de este programa. Sí. Claro, acá a lo mejor no hay mucha relevancia en ese aspecto, pero es mágico. O sea, por ejemplo, lo que ocurre, que se conoce mayormente, ¿cierto?, el Valle del Elqui también, que es bastante místico, todo lo que se genera con el tema de la observación del cielo, de las estrellas, y que aquí también se da mucho, y que hay un desierto también, y que existe esta oscuridad propicia también para observar, ¿cierto? Sí. Todo lo que está sobre nosotros. Sí, nosotros en el programa, a propósito de lo que tú señalas, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de estudio, digamos, al Valle del Elqui. Y si bien el Valle del Elqui tiene sus características que son muy específicas, ¿cierto? Es un cajón, es un valle, uno podría decir es distinto a lo que ocurre en el desierto, pero sí uno ahí podía entender de que habían elementos que se podían, digamos, extraer para provocar una experiencia un poco más completa, por así decirlo. Nos pasó incluso. Estuvimos en el Valle del Elqui y antes estuvimos en un observatorio que yo también quiero contarle a la gente que existe. Está en San Félix, en nuestra región, Churcal. Lo dirige un profesor que es muy apasionado por la astronomía, además es muy simpático, es muy claro para explicar. Y él construyó en un container una cúpula con un telescopio de buena calidad. Pero yo me daba cuenta ahí que más que el tiempo que uno podía dedicarle a mirar a lo mejor Saturno y verlo con sus anillos, o verlo con detalle a la Luna, más importante era el contexto de cómo nos explicaba, porque claro, en un telescopio, si van 10 personas, uno hubo tiempo para observarlo, pero el resto del tiempo en el que uno podía compartir con las personas que estaban ahí, con los tour operadores que puedan también acompañar, uno aprende un montón de cosas, y además, en este caso en Churcal, la experiencia que fue muy potente fue que pudimos probar, como lo hicimos anoche, productos gastronómicos locales. Paté de burro, recuerdo, charqui. Claro, se van conjugando otras cosas también, que van complementando. Efectivamente. Que lo hace más integral también. Eso, que lo hace más integral, tú lo dijiste bien. Porque en definitiva, como ocurrió esta vez en San Félix, y también ocurrió en el Valle del Elqui, y también ayer en la quebrada San Miguel, tú entiendes que eso forma parte de un todo. Entonces, el pajarete que te tomáis en Churcal, junto a la empanada, digamos, que tiene una aceituna que es de la zona, junto a la contemplación, en un lugar en que solo ves lo mismo que puedes ver en cualquier lugar abierto donde miras al cielo, es una experiencia maravillosa. Y ahí entiendes de que para ser feliz, como yo siempre trato de decir, solo basta tomar la decisión de serlo. Claro, va por parte también de una actitud, con la actitud Sí, que uno tenga. Claro. Cuando hoy día todos sabemos que los temas de salud mental son cada vez más, ¿cierto?, recurrentes. Cuesta entender, cuando con mi padre yo hablaba de estos temas, me decía, la mente es lo más fuerte, que depende de uno. Sí. Que depende de uno, a veces emerger de situaciones que uno cree que son muy complejas y que basta de ciertas convicciones que uno tenga, a lo mejor de estos espacios de soledad, de reflexión, que nos ayuda el desierto, ¿cierto?, para entender y para crecer también. Pues entonces hay un sentido de evolución. Y ahí yo creo que uno puede entregar algo más que una experiencia de una noche, de una tarde, de un día. Y es lo día. que lo hace tan místico también. Sí, Ese tema también del silencio, de verse como tan pequeño frente a esto tan amplio, tan grande, por ejemplo, que podemos tener acá, que es el desierto. Así es. Y el poder conectarse también un poco más con uno mismo. Así Yo creo es. que te hace valorar mucho más todo
de poder tener una introspección importante que es necesaria, sobre todo en esta actualidad, donde hemos hablado tanto del estrés que está presente, que es transversal, y que no tenemos esos momentos, así como de distanciarnos un poco, de conectarnos un poco más con nosotros mismos y de salir un poco de toda de esta rutina, ¿cierto? Y estos son lugares y espacios propicios para ello, generan como toda esa atmósfera. Sí, sí. Ahí sí, en eso de la atmósfera también hay múltiples oportunidades. El programa de la Corfo, que terminamos ayer, que habla de transferencia tecnológica, identificó, por ejemplo, que una de las alternativas que podrían desarrollarse en el futuro es la realidad virtual, la realidad ampliada. Que en el caso, por ejemplo, de los campamentos, como Llanta, como Potrerillos, como la mina Alaska, por decir alguno, tendría, yo diría, como un desarrollo bien interesante, porque permitiría ver a través de un visor, por ejemplo, lo que sucedía hace 100 años en ese mismo lugar, incluso hasta con movimiento. Y eso hoy día es mucho... Con el tema de la inteligencia artificial hoy en día, es mucho más propicio. Y mucho más accesible hoy día. Claro. Es mucho más accesible hoy día. La tecnología en general hoy día nos permite avanzar en temas que hace, yo diría, 10 años no imaginábamos que podíamos hacer. Claro. Y eso, sin duda, también es un aliciente para utilizarla, la innovación. Yo tuve la oportunidad de hacer un magíster de Ciencia, Tecnología e Innovación y mucha gente me decía, pero un periodista, ¿qué tiene que ver con eso? Es precisamente porque la innovación no está solo relacionada con las cosas, sino también con experiencia, con cómo utilizando elementos que ya han tenido un cierto desarrollo, pero de manera distinta, a lo mejor incorporando otro, tú puedes generar productos distintos. Y ahí yo creo que es clave, y ahí también vuelvo hacia las comunidades, porque las comunidades indígenas tienen muchos conocimientos. Y nosotros hemos recogido a lo mejor solo algunos, y es oportuno, digamos, que en base a esto que estamos conversando respecto a que las experiencias o que un viaje turístico no solo sea porque, oye, conocí tal lugar, estuve ahí, me saqué la foto, ¿cierto? Sino que sentí esto, viví esto, me emocioné con esto. Claro, ese regocijo que queda también, eso que se siente, yo creo que también marca, más que a lo mejor el tema de la foto momentánea, sino que es todo lo que se genera, el estar también en estos lugares. El poder conocer un poquito más toda la historia también, yo creo que eso da una mayor importancia y un realce también. Después de la pandemia, bueno, en pandemia es dificilísimo todo, ¿cierto? Sobre todo este tema turístico. ¿Ahí cómo lo tuvieron que hacer? ¿Cómo tuvieron que verlo y afrontarlo también? No pudimos desarrollar actividades, nosotros en eso fuimos, yo diría, un poco ciegos. Ahí, bueno, también hubo coyuntura en particular en nuestro emprendimiento, porque nosotros teníamos una sociedad con un amigo montañista, digamos, que tuvo que irse de la zona, por lo tanto fue necesario replantearnos ese tema, y por eso yo mencionaba al principio que nosotros estamos en un proceso de reformulación. La gente puede acceder a nuestras páginas, pero no está hoy día ahí el producto tan definido, por eso que preferimos esta opción a la carta. Pero yo creo que estas situaciones, que a veces suelen ser como críticas, tienen que convertirse en oportunidades. Y precisamente luego del COVID, nosotros veíamos, por ejemplo, que hay experiencias educativas, que en nuestra zona, en general, en toda la región de Atacama, pueden desarrollarse con muchas más oportunidades que, por ejemplo, zonas muy pobladas. ¿Y a qué me refiero? Hay conceptos como salidas pedagógicas. O sea, tú a nuestros niños le puedes hablar de ciencias naturales, pero qué distinto sería llevarlos al salar una tarde. Y ahí yo creo que la oportunidad existe. Lo que falta a lo mejor es adaptar esa necesidad a lo que hoy día ya existe, que tiene que ver con el transporte, ¿cierto? Todos sabemos que existen ciertas normas que son necesarias, ¿cierto?, de seguridad, y un poco avanzar en esa lógica para que por lo menos, yo así lo pienso, que en Atacama nuestros hijos, los estudiantes, ¿cierto?, puedan acceder a eso, a que conozcan. ¿Y ustedes tienen también visto como eso, como poder fomentar a lo mejor esos tours en cuanto a, no sé, a los establecimientos educacionales, plantearlo así? Sí, que nosotros queremos ahí acercarnos al servicio local de educación, que sabemos que ellos son los entes rectores en estas materias para proponer, sabemos que existen los recursos. Entonces ahí también yo creo que vamos a tener que desarrollar algún producto innovador que a ellos también les interese, les provoque interés.
y que no solamente tiene que ver con el cielo, sino también con la historia. Así Ahí es. hay referencias Con mayor razón. claro, hay referencias muy importantes y también quiero hacer mención, hay un historiador en Salvador, que ya no es o sea, ya no está en Salvador, pero era de allá de Potrerillo, el René Cerda. René, además de ser investigador, además de publicar libros sobre la historia social, minera, sindical de la zona, él cuando ha venido ha hecho tours patrimoniales en la ciudad. Por ejemplo, en Salvador es posible recorrer en un par de horas un sindicato donde hubo una matanza en el año 66, luego puede acceder a observar el Cerro Indio Muerto, con esto que te menciono de la mina de piedra turquesa. Si quieres ir un poco más allá, puedes ir en vehículo no más de 5 o 10 minutos y puedes ver el llano con el Capacñán que avanza. Y todas esas cosas sin duda son experiencias que a un grupo de estudiantes de cualquier edad, sin duda yo creo que le contribuyen. O sea, todos sabemos que cuando enseñamos a través de elementos que son mucho más lúdicos, en los resultados posiblemente... Son mucho más representativos también. Sí. Entonces, claro que ahí hay alternativas. Nosotros, por eso es que somos optimistas, por eso es que vemos esto con harto entusiasmo, con ganas, con mucha emoción, porque creemos que depende de nosotros y ahí está el desafío. Y ayer lo hablamos. Los operadores turísticos, además de la región, teníamos que aliarnos, teníamos que vincularnos. Yo, como te decía, me sorprendí con los colegas de la provincia del Huasco, con la gente de Churcal, con la gente de Freirina, con la gente de Vallenar. Es importante lo que ellos están haciendo, hay historias que yo desconocía en absoluto, me hablaban del gigante. Hay un montón de... Vi ayer un tour cerca ahí de Peine, de Chanchoquín, hay un observatorio abandonado. Hay mucho y son cosas que son económicamente muy viables para las familias, para tener un fin de semana muy entretenido, muy distinto, y también para los trabajadores que están acá por razones laborales y que muchas veces tienen espacio, tienen ventanas, ¿cierto? Y que ahí lo que tenemos que hacer los tour operadores es aliarnos, organizarnos, para que esa experiencia sean, como tú bien dijiste en algún momento, integrales y puedan llegar a todos. O sea, que hoy día, si un trabajador va desde Copiapó a visitar, por ejemplo, Chañarcillo, o si puede ir a mirar este sector donde era la fundición Inca, que está ahí camino, digamos, hacia el valle, también luego pueda decir, oye, el tour operador va a tener que decirle, si quiere puede ir a Churcal a observar las estrellas de San Félix, a tomarse un pajarete, a comer ricas aceitunas, o si quiere puede ir a Huasco, a Freirina, a Chañaral, tenemos pan de azúcar, ahí está la ETI, que es una connotada operadora turística, con mucha experiencia, muy empática. Yo diría que para cualquier persona que solamente ETI los lleve al parque, le haga su recorrido con la historia no solo natural del lugar, que por sí mismo, digamos, es impactante y bello, pero que además a eso la edición es la historia de las fundiciones que estaban ahí, que había un puerto de embarque y minerales. Es potente, o sea, le da un sentido y puedes crear una agenda completa para una persona para varios días, sobre todo ahora que viene el verano. Sí, pero eso va en ustedes, tienen que ahí ver, Sí, ¿cierto? sí. Cómo ir subsanando esas cosas, Sí. esas falencias. Sí. Son cosas que se pueden tomar, ¿cierto? Y que se pueden explotar, trabajar mucho. Entonces Sí. también se puede, claro, poner de acuerdo entre los propios tour operadores también, Sí. de poder generar estas redes, estos lazos también para poder trabajar en conjunto. Y el momento es oportuno por lo que te acabo de señalar, por lo de la estrategia regional que existe, por la voluntad que uno ve respecto de las personas que hoy día están tomando las decisiones en los temas de economía, de fomento, turismo, del gobierno regional que tiene los recursos, de algunos alcaldes que también están aplicando, digamos, una mirada distinta respecto a sus potencialidades turísticas. No, y se habla que tiene que haber un realce en el tema Claro, del turismo. Claro, pero eso se ha hablado hace tiempo. Sí. Hay un discurso, yo como periodista, digamos, lo he observado siempre. Pero hoy día tenemos que hacer cosas distintas para tener resultados distintos, así, siempre lo entendemos así. No podemos seguir haciendo lo mismo. Claro. Y por eso es que yo hago esta evaluación, que es personal, que ayer lo planteaba ahí con los colegas, que nosotros tenemos una responsabilidad y esa oportunidad yo creo que sin duda tendría un resultado distinto si nosotros nos organizáramos. Pero no solo organizarnos para ayudarnos, sino organizarnos para, entre todos, tener una visión conjunta respecto de cuáles son las potencialidades, los desarrollos que podemos hacer. Ayer conversábamos con un tour operador que venía de otras regiones y él nos contaba del trabajo que están desarrollando con tour operadores de Perú respecto al camino del Inca.
y ellos desconocían, por ejemplo, en las conversaciones, lo que te comentaba respecto del valor que tiene el tramo que está en la comuna de Diego Almagro. Y eso obviamente es una oportunidad, porque solo basta con desarrollar, digamos, las sinergias necesarias para que el turista, porque hoy día existen turistas extranjeros y nacionales que tienen un interés especial en el camino al Inca, en la cultura incaica. Y si tú les enseñas que ya conociendo San Pedro tienen una oportunidad adicional, que es lo que yo he llamado la entrada sur del desierto. En la comuna de Diego Almagro está esta finca de Chañaral, que es el lugar que también científicamente está comprobado, las caravanas que venían del sur y transitaban hacia San Pedro, hacia el Cusco, era como el último supermercado donde abastecerse, por decirlo de una manera más coloquial, porque había agua, había vegetación, por lo tanto había alimento, había lugares de descanso. Luego de las fincas generales, como para los que hoy día nos están escuchando, nos entiendan, es como ya, uno sabe que hoy día llegar a Diego igual es agreste, es árido, es duro, ¿cierto? Por el calor, la sequedad. Entonces las culturas ancestrales llegaban ahí en sus caravanas, con sus llamas, con sus animales, ¿cierto? Y ahí se abastecían. Y por eso también habían tambos, y luego iban avanzando, y el próximo lugar similar, digamos, donde ellos podían llegar a este supermercado que yo aludo, era San Pedro de Atacama. Entonces es maravilloso. Eran como sus tránsitos. Sus tránsitos. Y sus paradas también. Claro. Entonces, sus pausas. Eso, entonces como, para decirlo, es como la estación de servicio que claro. está ahí, y tú sabes que, como hubiese un letrero que te dijera, mira, no vas a tener posibilidad de tener agua dulce hasta, para decirlo, los tiempos que me imagino eran importantes para los caravaneros, hasta 2 días más, 3 días más, 4 días más, así que ahí cargaban seguramente sus animales con aquello que no podían obtener en ese camino. Fácilmente y prontamente también. Ay, queremos agradecer a Alex Calderón, ¿cierto?, que vino a hablarnos sobre también la importancia que tiene el tema turístico acá en nuestra región, de todo lo que se quiera hacer, de sus proyecciones también con este emprendimiento de Atacama Interactiva. Nos dio, ¿cierto?, ahí está el Instagram, Atacama-Interactiva, para que ingrese también y pueda ver el tema de estos tours a la carta que están hoy en día, ¿cierto? Y pueda estar informándose también de todas las actividades que ustedes tengan y que vayan generando también. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros conversando esta mañana. Yo te agradezco mucho a ti, a Gabriel, al canal en general y a los auditores por este espacio que creemos es relevante, porque tiene que ver con el desarrollo también de lo local y con lo que además nos pertenece, y que yo creo que es bueno conocer para valorar. Así es, me parece. Totalmente de acuerdo. Nosotros nos vamos a separar brevemente, vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos acá en Tu Matinal, porque estamos acompañándote hasta el mediodía, así que nos quedan minutitos todavía para estar aquí junto a ustedes. No se vaya, regresamos de inmediato.